Bueno, gente, hago este video rápido porque hay mucha desinformación, así que les pido que lo compartan. Desde este lunes empezaron las votaciones en el exterior. ¿Por qué se adelantan? Para que las personas que vivan lejos de los consulados, embajadas o puestos de votación puedan alcanzar a llegar a tiempo al consulado y ejercer su derecho al voto. Y también para tener un consolidado resultado el mismo domingo de las elecciones. Un total de 908.566 colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en el exterior. En total habrán 1.251 mesas en 250 puestos que estarán distribuidos en 67 países. En el exterior los colombianos podrán escoger un tarjetón para votar al Senado y otro a la Cámara de Representantes. Pero ojo, puedes escoger también votar por la Cámara de la Comunidad Afro o por la circunscripción especial indígena. Entonces en total tendrías 3 opciones de tarjetón a la Cámara, pero solamente puedes escoger uno, no los 2 ni los 3. El jurado de votación no te va a entregar el tarjetón también de las consultas. Tú lo debes pedir. En este caso yo voté por la consulta del Pacto Histórico. En total estarías marcando un máximo de 3 tarjetones. Senado, circunscripción nacional, Cámara, circunscripción territorial o especial y las consultas. Ojo, el Pacto Histórico no tiene candidatos al Senado, solo el logo del partido, ya que es lista cerrada. Solamente tienes que marcar una X en todo el cuadro. También, mucha atención, que en algunas cámaras del Pacto Histórico, como la del exterior, hay 2 opciones. Voto preferente, lista abierta. Puede estar la 401 y la 403, ustedes marquen la que ustedes prefieran, ya que hay 2 señoras maravillosas de candidatas. Pero si no quieren votar por esa circunscripción y quieren votar por la Afro, solo piden el tarjetón y marquen el logo de Fuerza Afro, lo encuentran muy fácil. Repito, máximo van a marcar 3 tarjetones. Senado, una cámara, ya sea territorial, indígena o afro, y la consulta. Compartan este video. Hola a todos y todas, bienvenidos a Reacción, una semana importantísima para el país. Ya este domingo se define el próximo Congreso de la República, que esperamos todos sea de mayoría alternativa, que se conformen unas bancadas que sean capaces de introducir los cambios estructurales que el país necesita. En el día de ayer iniciaron las elecciones no anticipadas, sino por ley. 8 días antes en el exterior se abren las mesas de votación para facilitar que todas las personas que se encuentren en el exterior y que vivan lejos de los consulados, embajadas o puestos de votación alcancen a ejercer su derecho al voto. Esta mañana ejercí mi derecho al voto, voté por un congreso alternativo. Una lástima que exista tanta variedad, uno quisiera votar por todos, entre ellos a Holman Morris, periodista, productor, director de televisión, escritor, político, fue candidato a la alcaldía de Bogotá, contra todo el mundo encima de él, pero él firme en sus convicciones. Hoy es candidato al Senado por Fuerza Ciudadana y le está dando esta oportunidad a un medio alternativo como lo soy yo para hacerle esta entrevista. Gracias, Holman, buenas tardes. Beto, muchísimas gracias, Beto. Gracias por esa presentación donde yo me atrevo a incluir que aparte de ser periodista, comunicador social, aspirante a la alcaldía de Bogotá, también he sido a lo largo de mi vida y hasta el día de hoy, hasta el último de mis días, seré también un defensor de derechos humanos, un defensor de la memoria, un defensor de las víctimas, un defensor de otra historia de Colombia escrita desde las víctimas, desde los humildes, desde los pobres, desde los márgenes, desde la periferia. Gracias, Holman. Así es. Soy testigo y cada vez que tenemos oportunidad de hablar, de agradecerle, porque fue usted la primera persona del medio. En ese momento como que Twitter estaba hasta ahora empezando, habían muy pocos usuarios, y una vez me llamaron del canal Capital, alguien que mire, yo trabajo para Holman Morris y supe de su historia, de lo que usted vivió en Medellín con la muerte de su papá, y aunque entendemos que su papá lo mataron después de la muerte de Pablo Escobar, sabemos que es una víctima del narcotráfico porque su papá murió por el coletazo de la Operación Venganza, de esa en la que asesinaron a los oficiales que participaron en ese bloque de búsqueda, y participé en el capítulo, creo que número 6 o número 9, no recuerdo, en el que usted le dedicó un capítulo. Mire, Holman, usted que lo tratan de ser en contra del establecimiento, en contra de las fuerzas militares, usted le dedicó un capítulo entero del documental Las víctimas de Pablo Escobar a los policías y a los soldados asesinados por el narcotráfico. Porque, ojo, señores, las víctimas del narcotráfico quedaron por fuera de los acuerdos de La Habana y por fuera de la Comisión de la Verdad. Y usted en ese documental, Holman, contribuyó a la verdad de esas víctimas, les dio
les retribuyó en algo de lo que el Estado nos ha quitado por muchos años. Y yo la verdad, Holman, mi familia y yo le agradecemos por ese trabajo tan grande y que también lo hizo en Contravía. Beto, de eso que tú mencionas, permíteme hacerte las siguientes reflexiones. Por la primera, sobre el papel de la televisión pública. Date cuenta, mira Beto, y esas son las esquizofrenias que yo llamo de país. Este país que ha sufrido la violencia, el narcotráfico, todo el daño que nos ha hecho el narcotráfico, todos los mártires que como tu papá han puesto en esa lucha contra el narcotráfico, resulta que la televisión comercial se inventa Pablo Escobar, el patrón del mal. Válido, esta es una democracia, es una sociedad de libre mercado y la televisión comercial es esa, dinero, dinero. Mientras que la televisión pública, nuestro objetivo es interpelar con la ciudadanía, ser, como yo lo he venido diciendo, la televisión pública, ser la ministra de Educación de este país. Entonces, cuando sale Pablo Escobar, el patrón del mal, pues la televisión pública no solamente le correspondía criticar, sino hacer. Y dijimos, pues la televisión pública le corresponde hacer es el homenaje a las víctimas de Pablo Escobar. Y así surgió, fue mi idea, nació esa hermosa serie que hicimos junto con la Universidad Javeriana, el Centro Ático de la Universidad Javeriana, Canal Capital, las víctimas de Pablo Escobar, que terminó ganándose un premio CPB. Pero ¿qué es lo importante aquí? Y la reflexión, Beto, para ti y para todos los que me están escuchando y viendo en este momento. La televisión pública es la pedagoga y debe ser la pedagoga en un país que se debate en el narcotráfico, que busca la justicia social y la paz. La televisión pública, ese canal que yo dirigí, Canal Capital, fue un homenaje todo el tiempo a las víctimas, fue un homenaje a hacer memoria en un país que hace de la falta de memoria una virtud. Fue un canal que demostró que la televisión pública en Colombia sí tiene una función social real. Todo eso en un gobierno que se llamó el Gobierno de la Bogotá Humana de Gustavo Petro, con mi gerencia de la mano. Y ahí yo demostré, para mí y para muchos amigos y para ustedes ahora que me están escuchando, querido Beto, demuestro mi papel en la gerencia pública. Yo fui un gerente, un administrador público, sé que es administrar recursos, sé que es poner una televisión pública al servicio de un proyecto de país. Y le quiero agradecer, Holman, nuevamente. Mire, por ejemplo, yo conozco a uno de los hijos del general Mendieta. Es muy uribista, pero y usted es una demostración de que hay que trabajar por todas las víctimas independientemente de su vertiente política o ideológica, porque todas las víctimas son iguales. De nuevo, gracias, Holman. Holman, pero entremos en materia así rápidamente que la gente que lo escucha referente a que dicen que usted es el perfecto antiuribista y también el perfecto petrista. Mire, Uribe tiene muchos enemigos y contradictores, pero con usted tiene algo que es como que reconocimiento, él lo reconoce públicamente y de cierta otra manera respeto porque muy pocos han hecho retractar a Álvaro Uribe Vélez. Usted lo llevó ante la Corte Suprema de Justicia y en un hecho inédito Uribe tuvo que recular. Pero al mismo tiempo, Holman, dicen que usted es el llamado, digamos, perfecto también petrista, que carga ese sentimiento y ese fervor de un cambio, de una esperanza de un cambio. Así que cuéntenos, Holman, por qué la gente lo cataloga así. Sí, Beto, soy 100% antiuribista y también, como tú lo dices, soy 100% petrista. Soy 100% antiuribista y lo explico. Hay una máxima de la negociación de conflictos que nos enseña que suave con la persona, duro con el contenido. Yo contra Álvaro Uribe Vélez, la persona, pues poco o nada tengo, pero sí todo me diferencia y estoy en contra de su proyecto de gobierno, lo que representa su proyecto de gobierno. Yo estoy vivo de milagro de la administración de Álvaro Uribe. Fueron más de 10 años de una inclemente persecución
que tenía como un componente estratégico la campaña de desprestigio, hacerle creer a la opinión pública colombiana, a los colombianos y las colombianas, que yo era terrorista. Y digamos, esa campaña de desprestigio hoy sigue teniendo consecuencias sobre mí, pero especialmente sobre mis hijos. No cargo odios ni rencores, pero me di cuenta que ese proyecto uribista que conectaba con hacer del contradictor político, llevarlo y equipararlo al terrorismo, que era un proyecto político que convirtió los organismos de seguridad del Estado no para convertir la criminalidad, sino para perseguir al opositor político, no podía continuar en Colombia. Pero me di cuenta rápidamente que no bastaba con ser un buen periodista, que no bastaba con hacer unas excelentes crónicas o tener durante 10 años un programa de televisión Contravía que, valga la pena decirlo, formó generaciones y generaciones de colombianos. No, tenía que también disputarles el poder político, quitarles el poder político a ese proyecto uribista que, en mi opinión, le ha hecho tanto daño a Colombia. Nos ha quitado tanto que nos quitó la dignidad. Y por eso entonces la solución o la búsqueda fue ingresar a la política. Ingresé a la política cuando también destituyeron a Gustavo Petro, regreso yo del exilio, porque a mí el enfrentarme al uribismo me costó 2 detenciones, un intento de desaparición, la desestabilización psicológica del núcleo familiar, que los Estados Unidos me declararan terrorista, 2 exilios, y cuando llego nuevamente del exilio, que me trae Gustavo Petro, nuevamente el señor Álvaro Uribe Vélez me declara aliado del terrorismo, por eso lo denuncio ante la Corte, y la Corte me da la razón y tiene que pedirme disculpas y retractarse. Entonces, a ese proyecto uribista, por eso busco aspirar al Senado de la República en Fuerza Ciudadana, de quitarle el poder político a ese proyecto uribista sin rencores y sin odios. Lección de este capítulo, mi querido Beto, la lección es: no vamos a ser como ellos. Y esto quiere decir, no vamos a gobernar ni con odios ni con rencores. No vamos a gobernar contra el uribismo. Vamos a gobernar con todos los colombianos y vamos a gobernar por Colombia entera, por Colombia toda ella. Ahora bien, soy claro que sí. Y se me llena la boca, se me hincha el corazón diciendo, mi querido Beto, soy 100% petrista. Porque creo que ninguno de los senadores que lo acompaña hoy en la lista del pacto lo ha acompañado, lo ha recorrido, lo ha defendido como yo he defendido a Gustavo Petro. Fíjese usted, el primer programa de Contravía, por allá el 20 de julio del 2003, lo hice con Gustavo Petro en la Plaza de Toros. Estábamos hablando de un primer proyecto de paz. Y a lo largo de Contravía fui acompañándolo en sus debates. Algunos debates los hicimos junto con la unidad legislativa de él. Después me convierto en su gerente de Canal Capital y en momentos aciagos, cuando el procurador quería destituirlo, pues yo me paré en la raya como gerente de Canal Capital y le dije a toda esa presión y jauría de los grandes medios de comunicación y el mismo procurador que anunciaba con destitución y con cárcel, les dije: no, señores, la televisión pública de Bogotá está para darle la palabra al alcalde de Bogotá en momentos en que se convierte él en la noticia más importante. Le abrimos los micrófonos, le abrimos las cámaras y transmitimos día a día los discursos desde el balcón. Fui yo el que le dije una tarde en ese momento a Gustavo Petro: salgamos al balcón como Gaitán, y armamos y dijimos qué frases, qué teníamos que decir. Después, cuando vi la ignominia de las instituciones, cuando ahí en ese momento, Beto y amigos, yo tomo la decisión de irme a la política y tomo la decisión firme de ser concejal levantando las banderas de la Bogotá humana, en un momento en que Gustavo Petro sale por la puerta de atrás de la alcaldía y la gran prensa de este país, el gran poder de este país dice que ya había acabado la carrera política de Gustavo Petro. Pues no fue así. Me levanté en el Consejo de Bogotá, levanté las banderas de la Bogotá humana, denuncié a Enrique Peñalosa, que hoy debería estar en una cárcel y no haciendo campaña como candidato presidencial, y por eso ese trabajo junto con un equipo hermoso en el Consejo de Bogotá hicimos que no se olvidara el legado de la Bogotá humana. Lo acompañé a la campaña presidencial del 2018 recorriendo todo el país. Y así se convirtió, junto con muchos y muchas, también es cierto, se convirtió en la esperanza del 2018. Después fui su candidato a la alcaldía de la ciudad de Bogotá, defendiendo nuevamente, defendiendo un proyecto de ciudad,
la Bogotá humana, la ciudad densa, compacta y sostenible, defendiendo el legado del metro subterráneo. Por eso, Beto, yo me hago la siguiente pregunta. Otros muy cercanos a él, otras muy cercanas a él, pretendieron engañarlo y llevarlo a que apoyara a Claudia López. Yo te pregunto, Beto, y le pregunto a ustedes, amigos, ¿qué sería del proyecto político presidencial hoy de Gustavo Petro si hubiéramos dejado que Gustavo se hubiera aliado y apoyado a Claudia López hoy? Yo creo y he dicho que ese proyecto y esa esperanza de Gustavo Petro no hubiera existido si nosotros no permanecemos firmes en la defensa de la Bogotá humana, en la defensa del proyecto de movilidad más grande en la historia de Bogotá y que puede cambiar la historia de Colombia. Y bueno, después vino esta situación del pacto, donde también Jaime Bateman Cañón nos enseñó hace muchos años que antes que la política está la amistad, los amigos. Yo antes que político soy amigo de Gustavo Petro, es mi gran amigo quien me ha enseñado mucho de la política y que en momentos difíciles de mi vida me ha dado la mano. En ese momento le dije, Gustavo, sé que vendrán muchas presiones para configurar esa lista, me parece un error haberla cerrado, pero tranquilo, yo voy a construir progresismo desde Fuerza Ciudadana y como en la campaña libertadora el general Sucre y el general Bolívar en un punto se encontraron, ya va llegando ese punto de encontrarnos para iniciar la campaña libertadora de Colombia. Para allá iba, Holman. La gente todavía no entiende, no comprende por qué Fuerza Ciudadana, por qué irse en una lista que naturalmente divide. Yo no lo entiendo así, pero la gente lo entiende así. Simplemente le estoy transmitiendo lo que algunas personas le dicen a uno. Inclusive gente del mismo pacto dice, esa lista lo único que hace es partir los votos del pacto histórico. ¿Por qué Fuerza Ciudadana? No, es que la gente del pacto, y perdóname que te lo diga, la gente del pacto no puede pretender que son los únicos ni que son las únicas. Aquí hay otros luchadores y luchadoras en Colombia que también tenemos luchas y si se quiere, y perdóneme, esto puede sonar odioso, si se quiere, como vuelvo y reitero, somos más petristas que muchos que lo acompañan en esa lista por oportunismo. Beto. Entonces, a mí que no me vengan con esos cuentos de que la lista de Fuerza Ciudadana divide. No, señores. La lista de Fuerza Ciudadana suma. Y suma unos liderazgos que no tuvieran cabida al cerrar la lista del pacto histórico. Para mí, en la lista de Fuerza Ciudadana hay mujeres y hombres que tienen mucho más peso que otros que están en el pacto histórico. Pero esa no es la discusión y yo me salgo del pacto histórico precisamente para no dar esas discusiones en un momento histórico de Colombia que no necesita esas discusiones. Hoy la historia de Colombia nos está diciendo, nos está señalando, Beto, que este país necesita mensajes de confianza, mensajes de esperanza y necesita sumar. Fuerza Ciudadana no le divide al pacto, Fuerza Ciudadana le suma al pacto. Y al final del día, Beto, el pacto histórico sacará ojalá muchos senadores y senadoras, pero también Fuerza Ciudadana, con un peso específico, llevar la voz de las regiones al Congreso de la República y esa alianza será maravillosa. Por eso estoy en la lista de Fuerza Ciudadana, donde me siento contento, soy el número 5 en el tarjetón del logo naranja y le pido a ustedes que también voten. Muchos de sus amigas y amigos, muchos de tus amigos, Beto, ya están elegidos en el pacto. Yo digo que los 10 primeros ya están elegidos. ¿Por qué no votar también por Holman Morris? Un hombre que se ha jugado la vida por este país, pero sobre todo ha estado al lado de Gustavo Petro los últimos 20 años construyendo este momento histórico del país. Yo creo que yo me lo merezco y también me merezco esos votos. Se lo merece, Holman, se lo digo de corazón. Es que una cosa que no entiende la gente del 55-86 de Gustavo Bolívar, esa idea de tener mayorías en el Senado y también en la Cámara de Representantes, no se ha entendido muy bien. Ayer se lo dije a Rafael Martínez. Y es que el 55-86 es compuesto por todas las bancadas alternativas, inclusive ese sector del ala verde, el cual es disidente de las posturas de Claudia López, porque lo que hizo Claudia López fue fracturar un partido
que nació en su espíritu con la personería jurídica del M-19, ya que usted habla de Jaime Bateman. Pero Holman, entremos ya que nombré a Claudia López. Desde el Senado, ¿se le puede hacer frente a la corrupción que en estos momentos está viviendo Bogotá? Mucha gente ha expresado alguna preocupación que usted de pronto se enfoque en Bogotá. Mire que personalmente yo creo que no, porque es que Bogotá concentra, desafortunadamente en el país centralista en el que vivimos, Bogotá concentra, digamos, esas mayorías urbanas que han llegado a una ciudad y la han construido con diferentes culturas, con diferentes raíces digamos, concentra ese ímpetu de decisión política que ha sido determinante en este recorrido histórico que ha tomado el país. Y por eso creo sinceramente que Bogotá es importante, aunque nosotros queramos decir que no. Pero desde el Senado, ¿qué va a hacer Holman Morris? La pregunta concreta. Bogotá, Beto, es tan importante que la política pública exitosa en Bogotá se replica en todo el país, pero políticas erróneas, públicas, que se asuman en Bogotá también tienen repercusiones en el país. Pero permíteme una paréntesis antes, Beto. Fíjate las contradicciones que hay en algunos miembros, mujeres y hombres del pacto. Y aquí no voy a citar nombres, pero la gente sabe. Hay un buen sector del pacto que hoy sigue apoyando a Claudia López. Hay un buen sector del pacto que por 3 o 4 o 5 puestos sacrificaron todo un proyecto de ciudad en Bogotá. Al final del día, la historia y el tiempo me ha venido dando la razón, Beto. Claudia López fue la continuidad de un proyecto nefasto para Bogotá y Colombia que se llama el modelo de ciudad de Enrique Peñalosa, modelo de ciudad con la movilidad Transmilenio y modelos de ciudad expansivos como mancha de aceite, cuando la humanidad en su modelo de ciudades va hacia ciudades densas, compactas, sostenibles. Sin embargo, ahí están. Y no han tenido, digamos, la entereza de reconocer el error que cometieron. Digamos, eso por una parte. Desde el Senado de la República seguiré luchando por Bogotá y seguiré luchando contra la corrupción. Y lo explico. Bogotá hoy tiene la siguiente reflexión de país. Bogotá contiene hoy el proyecto de infraestructura más grande en la historia del país, se llama el Metro Elevado. Y eso tiene un porcentaje, un antecedente de historia de la nación. ¿Cuál es? Que en los proyectos de infraestructura está la megacorrupción de Colombia. Si tú no presentas proyectos de infraestructura con estudios, eso cae en corrupción. Y es lo que está pasando en el Metro Elevado. Si tú te das cuenta, hay algunos compañeros y compañeras dentro del pacto que no se pronuncian en contra del Metro Elevado por seguir cuidando 3 o 4 puestos dentro de la administración de Claudia López. Así no se va a cambiar el país y eso desdice mucho el pacto histórico. Pero sigamos. Cuando yo denuncio penalmente a Claudia López y a Enrique Peñalosa frente al proyecto Metro Elevado, estoy denunciando la corrupción y le estoy mandando un mensaje al país, Beto, que la lucha contra la corrupción no es con carreta, no es como dice el ingeniero Rodolfo Hernández, que dice que los funcionarios públicos que usan celulares o la gasolina de los carros públicos, eso es carreta. Hoy todas las lupas deberían estar concentradas en el proyecto de infraestructura que va a determinar no solamente el futuro de Bogotá, sino el futuro del país, que se llama el proyecto Metro Elevado. Y esa lucha desde el Senado de la República tiene que ver con toda Colombia y tiene que ver con Bogotá. Holman Morris es el palo en la rueda de la corrupción. Holman Morris quiere lo mejor y lleva en el alma a Bogotá. Con Holman Morris en el Senado tendremos una movilidad multimodal y sostenible. Los trenes, los tranvías, los metros subterráneos. Si Bogotá tiene metro subterráneo, mañana lo tendrá Medellín, lo tendrá Barranquilla, lo tendrá Bucaramanga, lo tendrá Cali y no seguiremos amarrados en ese proyecto detestable de movilidad del siglo XIX que son los Transmilenios en Bogotá, Metroplus en Bucaramanga o como se llame, o el mío en Cali. Quedó atrapado el país con una política pública de movilidad de Bogotá inspirada por Enrique Peñalosa desde el año 2000, quedó atrapada la movilidad de todo el país en ese modelo de Transmilenios. Y en 20 años, en todo el siglo XXI, Colombia no ha podido mirar
trenes, tranvías, metros subterráneos, a excepción del cable de Bogotá, a excepción de Medellín, que va avanzada en esa movilidad multimodal. Y es que, pues, algunos creen, Holman, que aquí toca tomar la batuta desde otros poderes, de otros poderes públicos, porque hemos visto que el metro en Bogotá, el proyecto de metro cambia de ideas o cambia de proyección dependiendo del alcalde. Desde hace muchos años viene un alcalde con una visión, deja un proyecto listo, llega otro alcalde con otra visión, cambia el proyecto. Yo creo que sí es necesario que desde el Senado de la República alguien tome la vocería del poder legislativo y se puedan crear unas leyes inclusive que obliguen, yo aquí no estoy hablando de leyes que ya existen, leyes que obliguen a los alcaldes a crear los mecanismos que faciliten la mejor propuesta para temas de transporte masivos. Por ejemplo, mira este anuncio, Beto. Como senador de la República, el 20 de julio yo radico la primera proposición de control político al proyecto Metro Elevado. Mira la decepción en lo que se ha convertido Antanas Mockus, Sergio Fajardo y un sector del Verde liderado por Claudia López. ¿Por qué Antanas Mockus? Antanas Mockus le enseñó al país que hay que construir sobre lo construido. Pues bien, el proyecto Metro Subterráneo llevaba 3 administraciones, 8 años de estudios y 140.000 millones de pesos invertidos, que Enrique Peñalosa botó a la basura sin ninguna justificación técnica. ¿Ha tenido Antanas Mockus alguna palabra para decirle al país, ese hombre que cuida y que dice que los recursos del Estado, los impuestos de los colombianos son sagrados, ha dicho algo en contra de Enrique Peñalosa? ¿Dice algo en contra de Claudia López? 2 de sus inventos, porque Antanas Mockus se inventó o le patrocinó la segunda alcaldía a Enrique Peñalosa y le patrocina la alcaldía a Claudia López. Y se esgrimen ellos, Claudia López, como la mujer que combate la corrupción, mentiras, falso, cínico, una nueva decepción más a Colombia, Claudia López, y ese sector del movimiento verde que no es todo, incluyendo a Antanas Mockus y Sergio Fajardo, que no han tenido una sola palabra para denunciar o para ponerse al frente en vigilar los recursos que están invertidos en el metro elevado. Le voy a decir una cosa, se pusieron una tarde de acuerdo 2 firmas, una firma estructuradora en lo jurídico y en la otra en lo de ingeniería, y se pusieron tomando café o té con galletitas, se pusieron los 2 una comisión de éxito por valor de 6.000 millones de pesos. Eso no está permitido en la contratación pública. Enrique Peñalosa le tumbó a Bogotá y al país 2 veces pueblos, ¿cómo se llama? Lo de Abudinein, centros poblados. Centros poblados fueron 70.000 millones de pesos. Enrique Peñalosa botó a la basura 140.000 pesos y el régimen de la corrupción que nos gobierna 140.000 millones de pesos. Y el régimen de la corrupción que nos gobierna lo hace un hombre intocable. Ni siquiera un debate de control político por esos dineros. Debería estar en la cárcel Enrique Peñalosa. Y el verde, ese sector del verde, Mockus, Peñalosa, Fajardo, no son el gran cambio en Colombia, son los grandes detenedores del cambio en Colombia. Holman, nos quedan 5 minutos, le voy a hacer, tengo 2 preguntas para hacerle, pero un bonus de extra. ¿Usted qué opina de la reunión de Petro con Claudia y qué piensa usted de una proyección a segunda vuelta de una alianza que se pueda repetir? Ya se hizo en el 2018, Claudia López, Mockus, Ángela María Robledo, algunos del Verde se unieron a... Desconozco la reunión sobre Claudia López y Gustavo Petro. Sé que algunos han dicho que se va a cabo. En fin, lo que sí quiero decirles es que Gustavo Petro no va a reuniones donde se hacen acuerdos para tapar la corrupción. Gustavo Petro lo dijo el día de ayer claramente. El metro elevado no tiene estudios y fue un mensaje para decir el metro elevado es corrupción. Ni Gustavo Petro, y es lo que yo le he aprendido a Gustavo, no hacemos acuerdos ni componendas por debajo de la mesa, ni en horas de la noche para conectar con la corrupción ni con la muerte. Claudia López tendrá que responder por el metro elevado, como también por las violaciones de derechos humanos en la ciudad de Bogotá. Gravísimo, gravísimo eso, Holman, y gracias porque
Yo creo que he presenciado, en esta generación ha presenciado tantas cosas. Está a punto de presenciar una tercera guerra mundial, presenció una pandemia, y yo nunca pensé haber presenciado un Bogotazo. Eso prácticamente fue un Bogotazo, una masacre en vivo y en directo, porque todas transmitidas por Instagram, por diferentes redes sociales. En un solo día la Policía Nacional mató 14 personas y absolutamente nada ha pasado. Esa señora se lavó las manos ese día, pero después aparece felicitando a los policías. Una total contradicción esta señora. Holman, así rápidamente, nos quedan 5 minutos. ¿En qué consiste ese llamado que usted le hace a esas fuerzas alternativas del país, hablando del pacto histórico, para que se unan en contra del posible fraude electoral? Hay cuatro llamados que yo estoy haciendo hoy. Uno, un llamado a mi amigo Gustavo Petro, a mi amigo Gustavo Bolívar, al pacto histórico, para que sus testigos electorales, con nuestros testigos electorales, los testigos electorales de Fuerza Ciudadana, cuidemos los votos de todo el campo progresista y de todo el campo alternativo en Colombia el próximo 13 de marzo. Ya hay denuncias, especialmente en algunos consulados y embajadas de Colombia en el exterior, de que no están entregando el tarjetón de la consulta. En fin, ese es el llamado. Pero también les quiero decir, pasado el 13 de marzo, nos tenemos que dirigir el campo progresista y el campo alternativo hacia la construcción del gran Frente Amplio, Progresista, Demócrata y Liberal de Colombia. Todas las fuerzas, para llegar a un acuerdo sobre lo fundamental para tumbar el régimen de la corrupción que nos dirige, pero sobre todo para sacar adelante a Gustavo Petro, presidente en la primera vuelta, y un gobierno popular de transformación nacional en Colombia. Yo quiero ser el senador progresista de Fuerza Ciudadana y les pido el favor de que marquen el número 5 en el tarjetón en el Senado el próximo domingo 13 de marzo. Soy el senador 100% petrista, soy el senador de Gustavo Petro. Holman, lo último. Hay instituciones del periodismo en Colombia que lo consideran a usted uno de los mejores periodistas actuales del país. ¿Por qué llegar a la política y por qué el país tiene que votar por ese estupendo periodista que hoy en día pretende ser senador? ¿Por qué usted? Dígale a la gente que lo está viendo en el exterior, que en estos momentos se está votando y que mañana va a ir a votar, ¿por qué Holman Morris? ¿Por qué Holman Morris? Hay una frase y un concepto que a mí me gusta mucho: coherencia. A mí me puede haber llegado el agua hasta el cuello y siempre me he mantenido en mis posiciones. Desde que era periodista de Contravía, le dije la verdad al país, denuncié la guerra, le di rostro a las víctimas, denuncié el proyecto paramilitar de ese entonces. Eso me llevó a exilios, atentados, un intento de desaparición. Me he jugado la vida por mis ideales y por mis convicciones. Y creo que aquí hay una gran diferencia entre hombres y mujeres que nos hemos jugado la vida por las convicciones y nos hemos mantenido coherentes. Después de eso llegó la gerencia de Canal Capital y le demostré a ustedes que era un buen gerente de lo público y convertí esa televisión pública en defensora de la paz, defensora de los derechos humanos. Después fui concejal de Bogotá y no me moví de mis ideales y de mis convicciones por la paz y de la lucha contra la corrupción, de seguir luchando contra el régimen corrupto y poderes corruptos, como era Enrique Peñalosa. Fui candidato a la alcaldía de Bogotá y nuevamente una campaña criminal de desprestigio, pero aquí estoy. Me mantuve en la elección a la alcaldía mirando a los ojos a los bogotanos en esa oportunidad, que al final del día 500,000 bogotanos votaron por mí, a los cuales en este momento les pido que vuelvan a votar por Holman Morris. Tengo la conciencia tranquila, tengo una vida de coherencia, tengo una vida de logros, tengo una vida de luchas y de éxitos en la construcción de la Colombia grande, de la Colombia donde todas las Colombias quepan. Creo que soy el senador que más ha recorrido este país, más lleno de convicciones y de batallas por la vida. A ustedes les pido que voten el próximo 13 de marzo por Holman Morris en la lista de Fuerza Ciudadana. Sacaremos con confianza, con esperanza y resistencia adelante este país.
Gracias, Holman. Gracias por darme la oportunidad de poderlo entrevistar. Y nada, Holman, deseándole que esté en el próximo congreso porque sin duda yo lo necesito. El país lo necesita. Como colombiano lo necesita. Gracias, Beto. A todos Gracias, ustedes, Beto. muchísimas gracias por haber Un abrazo grande. Un abrazo grande. A todos ustedes, muchas gracias por haber estado en Beto Reacción. Recuerden que para empezar a cambiar el país tienen que empezar por el hombre en el espejo, luego con la tía uribista. Un abrazo a todos. Okay.